Bien, en esta noche, con la ayuda del Señor, quisiéramos hablarle a todos ustedes y a los que nos escuchan y ven por las redes la noticia de Dios. ¿Por qué vamos a hablar de las noticias de Dios? Porque nosotros día tras día estamos escuchando noticias y lamentablemente concluimos diciendo qué pena dan las noticias. En nuestros días nadie puede confiarse con las noticias que está escuchando 100%. Especialmente las redes sociales nos bombardean con noticias que uno tiene prácticamente que recibirla e inmediatamente tratar de confirmarla para ver si son ciertas o falsas. Así me llego al trabajo y alguien me dice: tú sabes que un barco bombardero de Estados Unidos está acercándose a Japón. Digo, ¿cómo va a ser? Inmediatamente me mandé a buscar la información real de ese evento. Porque uno desconfía plenamente de lo que está pasando. Debemos tener mucho cuidado con las noticias que escuchamos, que recibimos, que leemos, porque no todas son ciertas. Hay que tomar eso con pinzas. Hay que hacer un buen discernimiento con sabiduría para ver si esto es cierto o no. Tener mucho cuidado para transportar una noticia recibida y transmitirla a otros para que también se enteren. Y esto es tan cierto que, mis amados, un doctor geopolítico hizo una anécdota en un lugar donde él estaba exponiendo acerca del G5, y él hacía referencia a unos servidores que se contratan, que se le pagan para manejar las redes de tal manera y transmitir noticias como si fuesen ciertas, noticias falsas como si fuesen ciertas. Como estudiando la mentalidad, cómo la gente piensa, se contratan esos servidores y provocan que una noticia falsa se haga en cierto modo una realidad. Y él decía en esa conferencia que hay una cantidad de servidores que se contratan, que estudiando el público se deciden contratar unos servidores. Y eso lo hizo una familia llamada Scott, apellidada Scott, de Estados Unidos, muy adinerada. Y que en 3 años antes de que Bolsonaro pensara, 3 años antes de que Bolsonaro pensara, Bolsonaro de Brasil, candidatearse como presidente para la presidencia, 3 años antes, se contrataron estos servidores y comenzaron a lanzar noticias acabando el partido de Lula. Mientras esas noticias falsas pasaban y mientras se investigaba la veracidad de esa noticia, caso que se llevó casi a los tribunales electorales de Brasil, cuando se vinieron a dar cuenta de si eso era cierto o falso, ya Bolsonaro había ganado las elecciones. Mire cómo se manejan las noticias. Una verdad, una falsedad convertida en una verdad simplemente por el manejo que se le da y la credibilidad que se le siembra a los oyentes, a los espectadores, a los lectores. Y esto nos preocupa, mayormente cuando nosotros somos mensajeros de noticias. Cuando nosotros somos mensajeros de Dios, el Padre Celestial, que envía noticias a través de su palabra al hombre de hoy. Fíjese lo que dice Proverbios 13:17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel, salud. En otras palabras, el mensajero malvado se mete en problemas y el enviado confiable aporta solución. Yo hago las siguientes preguntas.
¿hasta qué punto la información que tú recibes es confiable para ti? ¿Tú te atreverías a reproducirla a otro para que la crean exactamente como tú la has creído? ¿Sabías tú que tú también eres noticia? ¿Sabías tú que hay noticias para ti? Hay noticias que Dios te envía, que esas noticias que Dios te envía van a ser buenas o malas dependiendo de tu estado delante de Dios. ¿Hacia dónde se enrumba tu vida? ¿Lo sabes? ¿Cómo serán los días finales de tu existencia sobre la tierra? ¿Puedes creer tú que hay vida después de la muerte? Y si hay vida después de la muerte, ¿qué pasará contigo? Tú tienes que enterarte de esas noticias que se encuentran enraizadas en las Escrituras. Así que yo quisiera que tú me acompañes a ver una noticia que Dios quiere darte en esta noche. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, tú, oh Dios de verdad, en ti descansa solamente la verdad. Y quisiéramos en esta noche, oh Padre, que tu verdad pueda ser transmitida, pueda ser hablada, y que los oídos de los hermanos, de los amigos puedan prestar atención a tu mensaje, a tu palabra, que atiendan con certeza, con seguridad, de que la palabra que tú les envías a ellos es ciertamente verdadera y que la puedan aceptar para la salvación de sus almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Les invito, mis amados, a que vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, donde solamente nos vamos a concentrar en los dos primeros versículos, pero vamos a leer del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 1. Del 1 al 7 dice de esta manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta noche quisiéramos plasmar lo siguiente: que veamos que esta noticia se refiere al evangelio de Dios, y que hay un mensajero, hay un predicador, hay un significado de este evangelio, que tú debes considerar tu condición espiritual delante de Dios, porque de ahí va a depender tu noticia, si es buena o es mala. Que analice la buena noticia que trae el santo evangelio de Dios y que responda, que comprenda, para que obtenga la salvación que Dios quiere ofrecerte en esta noche. ¿Quién es el predicador de esta noticia? Aquí dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Quien está escribiendo esta carta se llama el apóstol Pablo. Y es interesante que sepamos quién escribe, porque vamos a entender lo que él está diciendo y tenemos que tomar una determinación si creer esa noticia o no creerla. Entonces es importante que sepamos quién es Pablo. Ahora, él mismo dice quién es. Dice que Pablo en Gálatas 1 del 11 al 13 dice que Pablo era una persona
que perseguía a los cristianos, que perseguía a los que habían creído en Cristo. Dice ahí en Gálatas del 1 del 11 al 13 lo siguiente, dice él: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, o sea, esta noticia que ahora yo estoy dando, ese evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto no nace conmigo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asediaba. Yo no sé si esto le llama la atención, mis amados, pero si alguien está anunciando algo, yo quisiera saber quién es esa persona, cuán creíble es esa persona. Si Pablo se presenta como una persona que odiaba el evangelio y que perseguía a los creyentes que predicaban el evangelio, y ahora anda predicando el evangelio, algo pasó en él. Algo pasó. Porque es muy difícil que alguien esté en contra de un movimiento y luego más tarde está en pro de ese movimiento. Algo pasó en la vida de ese hombre. Qué bueno que ocurrió eso. Porque ahora cuando yo lo veo predicando el evangelio y sé el odio que él le tenía a los que predicaban el evangelio, entonces ahora me hace prestarle oído. Porque que algo pasó en la vida de ese hombre para ahora salir a proclamar el santo evangelio de Dios. Hermano, lo que tú vas a creer va a depender mucho de quién está anunciando las cosas que tú debes aceptar o rechazar. Este hombre definitivamente ahora pertenece a Dios, porque nadie que no pertenezca a Dios se va a poner a proclamar un evangelio que antes odiaba. Este hombre se topó con Cristo cuando iba rumbo a Damasco persiguiendo a los creyentes. El dueño del universo, el Rey de gloria, resucitado con poder por medio de la resurrección, se le presenta en el camino con una luz tan brillante que lo detrona del caballo. Y ahí se identifica que la persona que él perseguía, que el apóstol Pablo perseguía, era a él mismo. Era a él mismo. Y fue allí cuando entonces él le reconoció como Señor y Salvador. Y su mente fue transformada, su corazón fue cambiado y se convirtió en un proclamador de ese evangelio que antes perseguía. Por lo tanto, sea Dios bendito. Y la porción aquí nos dice que este hombre, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él fue tomado por Cristo mismo. Aunque odiaba el evangelio, por la gracia de Dios, Dios pasó por alto toda su maldad y toda su vida antigua que iba en contra de Dios mismo, y lo toma para él, lo aparta para él, para luego enviarlo con este mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol significa un mensajero, alguien que ha sido enviado, que anda con la autoridad del que le envió. Es como un embajador, es como un representante de la persona que le ha enviado. Usted sabe que el pastor Nadal hace como 5 años nos habló de la diferencia del apóstol. Hay un sentido en que es genérico y hay otro sentido en que es particular. Pablo está en el sentido particular, porque en las escrituras hay muchas personas que se le llaman mensajero, pero este apóstol, mensajero de Dios, fue tomado de una manera particular, investido con una autoridad que solamente Cristo la puede imponer sobre las personas.
Él es la autoridad delegada por Cristo que viene a hablar la verdad de Dios. Y dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran tribulación, porque nuestra exhortación no procedió de errores ni de impurezas, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hombre, delante de los judíos, proclamando el evangelio de Dios, porque fue encomendado para eso. Y en 2 Corintios 5:18 dice lo siguiente también: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos envió con el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios estuviese rogando a través de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí está el apóstol Pablo con la autoridad delegada por Cristo, hablando del evangelio. Cristo lo salva, lo toma, lo aparta y lo envía con el mensaje de salvación. Y me alegro que haya sido Pablo, porque él primero experimentó el poder de la redención para luego proclamarlo. Fue apartado para el evangelio de Dios. Ananías va donde Pablo y le dice, Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. A este hombre yo he elegido. No tenga miedo, ve donde él, porque yo lo he elegido como un instrumento de salvación. Nota esta carga del apóstol Pablo cuando recibe esa encomienda. Nota esta responsabilidad que él recibe, al punto que él dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predicase el evangelio. Ay de mí. Yo he experimentado ese poder de salvación y he sido encomendado para llevar una noticia a los gentiles y a todo el que me escuche. Y ay de mí si le hago caso omiso a esta encomienda de predicar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me es encomendada. No hay salida, no hay escape. Tengo que proclamar el santo evangelio de Jesucristo. Y yo soy testigo de lo que este evangelio hace. Todavía más él dice, le dice a los Gálatas: yo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado o alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, oiga lo que dice Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el cual sea un anatema. Usted sabe el poder que tienen los ángeles. Y Pablo se atreve a decirle: cualquier ángel que venga con un evangelio diferente, raro, ese ángel sea un maldito. Cualquiera que quiera cambiar este plan de redención que se basa
en la proclamación de un evangelio de gracia y de salvación, merece el infierno. Ahora bien, ya que el apóstol asume esta postura tan responsable y rotunda por el evangelio, tenemos que preguntarnos, pero ¿qué es el evangelio? ¿Qué es lo que hace el evangelio? Que este hombre ha cambiado radicalmente su existencia. El evangelio, hermanos, simplemente ustedes lo conocen porque aquí se predica siempre el mensaje de Dios, el evangelio de Cristo. El evangelio lo que significa son buenas noticias, buenas nuevas de Dios. El que está entronado en los cielos y que vino a la tierra está enfocado en el hombre para traerle una agradable noticia, algo que va en pro de su bienestar, en su favor. Dios ha traído buena noticia y hace tiempo que esa noticia está corriendo el mundo entero. ¿Qué capacidad tiene el evangelio según el apóstol Pablo? ¿Por qué hay que anunciar esto con tanta vehemencia y con tanto poder? Es que el evangelio es un poder. Él lo dice en su propia carta. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es un poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es un poder. El evangelio está para transformar al más vil pecador, al hombre que está más hondo en sus pecados, al hombre que está lo más alejado de Dios. Tiene ese brazo para alcanzar al hombre más alejado de Dios y acercarlo a Dios. El evangelio significa poder, poder. Así que no tiembles cuando te hablen del evangelio. No pienses que lo que hay en ti es incapaz de ser transformado, cambiado. El evangelio tiene el poder de sacarte de las honduras de tu pecado. Él puede llevarte con ese brazo de gracia, de misericordia, delante de Dios. Y tú puedes allí declarar y rogar y pedir perdón y gracia. Y por el evangelio tú puedes alcanzarlo. Dios es extremadamente bueno y maravilloso. Pero esta noticia va a depender de cómo tú entiendas que estás delante de Dios. Vamos a razonar un poco cómo te vino una desgracia para venir a estar de un lado donde la primera noticia que Dios te va a dar es negativa. Mire, el hombre cuando fue creado al principio de la creación, Dios le dio orden para que no tocara el fruto de un árbol. La única negación de no tocar fue una. Después tenía toda la libertad de tocarlo todo. Pero la serpiente que representa a Satanás se le acercó a Eva y la convenció de que esa declaración de Dios no era real. Y ella la creyó. Usted ve, la serpiente le lleva una noticia a Eva. Tranquila, que no pasa nada. Si tú tomas de eso, no pasa nada. Lo que pasa es que si tú lo haces, tú llegas, sube a un nivel donde tú te pones en el sitial de Dios, conociendo el bien y el mal. Ella, como hacemos todos nosotros en este tiempo, que recibimos todas las noticias por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, y las aceptamos como reales, la creemos. Ella se lo creyó todo y convidó a su esposo y él también comió. Y la sentencia que vino después por esto, dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro te comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, por lo tanto del polvo
polvo vienes y al polvo volverás. Entró la bendita muerte al mundo. La muerte entró por un hombre. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto ahora todos estamos en esa sentencia de muerte, de pecado. Y como el hombre está en esa condición, ahora vive bajo sentencia de muerte. Todo aquel que nace tiene que morir. Como decía nuestro amado pastor, de esta tierra, de este mundo, de cualquier lugar de la tierra, nadie sale vivo. Porque la muerte atravesó todos los senderos del mundo y penetró en los corazones de los hombres, y llegamos con esa herencia de pecado más la cantidad de pecado de vida que tenemos, que se la hemos sumado a esa herencia de pecado. El hombre está mal delante de Dios. En Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre delante de Dios está muerto. ¿Usted cree que está vivo? Mire, es como cuando usted está en un túnel de esos que perforan para sacar minas y se le cierra la puerta. Usted está vivo allá, pero lo que reposa más sobre ti es una condena de muerte. Solo un milagro de Dios se destapa esos conductos y usted sale. Pero aunque usted se siente con vida allá abajo, lo que más piensa en ese momento es que usted va a morir. Y nosotros nacemos, crecemos, nos multiplicamos, nos desarrollamos, alcanzamos niveles sociales importantes, pero aún así, delante de Dios, estamos muertos. Esa es la mala noticia que Dios nos da. El hombre se apartó de mí, por lo tanto le perseguirá la muerte todo el tiempo de su existencia. Tu pecado te alcanzará. Y si tu pecado te alcanzará, es porque te está diciendo que prontamente tú morirás. ¿Desde cuándo no se está anunciando esta mala noticia sobre el hombre? Muerto en vida. Pero fíjese, déjeme ilustrar lo que quiero decirle estando muerto en vida. Usted se acuerda de la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo que vivía con su padre en toda la comodidad del mundo, decide apartarse de su padre e irse a una ciudad alejada, llevándose todo lo que le pertenecía, y en esa ciudad alejada malgastó todo lo que se había llevado, disfrutando su vida. Lo que él no sabía, que apartado del padre, su vida estaba decayendo. Cuando ese joven decide volver a la casa de su padre, quiero que note la declaración del padre. Oiga esto. Cuando el hijo llega, el padre le dice a su hermano mayor, que está reacio en aceptar a aquel perverso que se fue de su padre, llevándose la riqueza que debían estar ahí todavía, malgastándola. Por eso prodigar, porque malgastó su existencia, malgastó todo lo que tenía. Y el hijo estaba renuente que lo aceptaran en la casa. ¿Sabe qué le dijo el papá? Mi hijo, este hijo mío estaba muerto. Estaba muerto. Y él no lo sabía, él estaba muerto. Pero ha sido hallado y ahora vive. Así estamos nosotros lejos de la gracia de Dios.
Pero la misericordia de Cristo expandió el universo y nos alcanzó. Nos agarró de espalda porque estábamos de espalda ante Dios. Y nos tocó y nos iluminó el pensamiento. Alumbró nuestro pensamiento, nuestros corazones. Y por esa luz poderosa pudimos entender el santo evangelio de Cristo y alcanzar salvación y vida eterna. Oh querido amigo, esa buena noticia es acerca de su Hijo, que su Hijo vino a este mundo despreciando su comodidad, su estancia en los cielos eterna, sus glorias, para venir a nacer a un lugar de tan bajo como el nivel que había alcanzado el hombre. Hacerse igual al hombre, el Rey de Reyes, hacerse un siervo y más que siervo, un dependiente de la muerte. Ese evangelio de Jesucristo radica en eso, que Dios abandona a su Hijo, lo entrega a una muerte, a una sentencia de muerte, a un castigo que nos correspondía a todos nosotros. Y la ira de Dios cae sobre el Hijo de Dios y no sobre nosotros. Esa es la buena noticia que Dios tiene. No tienes por qué perecer. No tienes por qué morir eternamente. Hay salvación en Cristo. Oye, hay salvación en Cristo Jesús. Él murió por nosotros. Su sangre fue derramada y su sangre poderosa lava nuestra conciencia, nuestros corazones y nos hace una pertenencia de Él. Esa es la buena noticia que Dios quiere darte. ¿Cómo tú te apropias de esa buena noticia? Dice el texto en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Tú te haces dueño de esa grata noticia de Dios simplemente por medio de la fe. La fe en Jesucristo, la fe en que esa obra, ese sacrificio es más que suficiente para lavar nuestros pecados y hacernos hijos de Dios. Es a través de la fe. Y ruéguele a Dios por la fe, porque aún la fe misma viene de Dios. Si te falta fe, pídesela a Dios. Dile: Dios, yo quiero comprender el santo evangelio. Yo quiero comprenderlo. Abre mi entendimiento para que yo pueda aceptar a Jesucristo como mi Señor. Aumenta mi fe. Hay que ser obediente a la fe. Una de las muestras de una persona que ha sido verdaderamente salva es que se hace obediente. Se hace obediente. Así que, mis amados, ese cordero, esa persona de Jesús que representa ese cordero entregado, sacrificado por nosotros, ese holocausto de Cristo. O sea, un holocausto es que usted pone algo sobre el fuego y se quema totalmente. Y Cristo fue ofrecido totalmente por nosotros. Recibe a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Pero tienes que creer. Tienes que creer. Tienes que superar todas las expectativas que te presenta el mundo y todas las cosas bellas que te presenta el mundo para engañarte. Y tienes que enfocarte en creerle a Dios que esa noticia trae salvación.
si aceptas a Cristo como Señor de tu vida, como el Salvador de tu alma, sabe que tú podrás contar con estas palabras finales del apóstol Pablo aquí en Romanos 1, del 1 al 7. La última parte del versículo 7 dice: si tú recibes a Cristo, la gracia y la paz será sobre ti. Esa gracia y esa paz de Dios y del Señor Jesucristo te acompañarán desde ahora y para siempre. Pero tienes que creer. Tienes que creer la noticia de Dios. Haz un ejercicio de fe. Analiza. Yo he creído tanto disparate que han salido por las redes. Yo debería entonces ahora experimentar de esta noticia. Yo voy a creer esta noticia. Voy a aceptar esta noticia de Dios. Y voy a ser testigo como el apóstol Pablo del poder transformador del evangelio. Pero tienes que creer. Quiera Dios que esta noticia haya levantado en ti el deseo de aceptarle como su Salvador, de arrodillarte delante de Él, confesar tus pecados. Todos somos malos, pero Dios, por su gracia, por su sacrificio, por su sangre, nos puede hacer buenos. Así que la invitación queda abierta. Si ahora mismo el Espíritu Santo te ha dicho que hay una buena noticia de Dios, ábrele el corazón y dile: ven a mí, acéptame como soy y transfórmame, cámbiame, límpiame y hazme tu hijo. Sabemos que nadie es merecedor de la gracia de Dios, pero Dios ha querido darnos de su gracia, de su amor y de su misericordia. Si así lo hace, te garantizamos, por lo que enseña la palabra de Dios, que tú serás salvo. Vivirás en este mundo con la gracia, la compañía del Espíritu Santo, con un pueblo que ama, bendice y adora a Dios, y más tarde entraremos juntos, contentos, gozosos en su presencia, para vivir entonces eternamente y para siempre. Padre celestial, nosotros nos alegramos de que esta noticia hace mucho tiempo que la creímos, que la aceptamos y nos hemos constituido por la obra de Cristo en hijos de Dios. Pero todavía hay pueblo, hay gente que pone en duda tu noticia de salvación, que no quiere saber del evangelio, que prefiere escuchar otras cosas baladíes, falsas, y olvidarse de tu noticia. Oh Señor, te imploramos por estas gentes, por estos hombres y por estas mujeres que necesitan ser salvos, pero no quieren creer en el evangelio de Dios. Una vez más te imploramos tu misericordia por ellos y por sus familias. Te pedimos, te imploramos esto en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, Dios les bendiga.